Bienvenidos a un nuevo episodio de Poder Sin Límites de Tony Robbins. Les recuerdo que se pueden suscribir al canal de YouTube que aparecemos como Lector Oscuro y a nuestro canal de podcast que aparece en Spotify, Apple Podcasts y también en nuestra página de Facebook le pueden dar me gusta y nos pueden seguir. Bueno, sin más, continuamos con otro segmento de Poder Sin Límites de Tony Robbins. La redefinición del marco de referencia es esencial para aprender a comunicarnos con nosotros mismos y con los demás. A un nivel personal, se trata del significado que queremos conferir a los acontecimientos. A un nivel general, es una de las herramientas de comunicación más efectivas que existen. Pensemos en la venta o en cualquier otra forma de persuasión. El que establece el marco, el que define el campo de juego, es el que ejerce mayor influencia. La mayoría de los grandes triunfos que usted recuerde en cualquier terreno, desde la publicidad hasta la política, son resultado de una redefinición hábil. Ha sido cuestión de cambiar las percepciones de la gente, de manera que sus nuevas representaciones acerca de algo sitúen a las personas en estados que las hagan pensar o actuar de una manera diferente. Un amigo mío vendió su cadena de restaurantes dietéticos a la General Mills por una cantidad equivalente a 167 veces más sus beneficios. Operación casi inaudita en la industria. ¿Cómo lo consiguió? Pues haciendo que la General Mills valorase su empresa, no por lo que valía, sino por lo que podía llegar a valer 5 años después, y en vez de venderla, optase por continuar su expansión. Él no tenía ninguna prisa en vender, pero la General Mills necesitaba comprar enseguida para cubrir sus objetivos, motivo por el cual aceptó ese planteamiento. La persuasión no es más que un cambio de percepción inducido. En muchos casos, la redefinición no la hacemos nosotros, sino que la hacen para nosotros. Alguien cambia el marco para nosotros y reaccionamos ante ello. ¿Qué es la publicidad al fin y al cabo sino un sector económico enorme cuya única finalidad consiste en enmarcar una y otra vez las percepciones de las masas? ¿De veras cree usted que una cerveza determinada expresa una masculinidad extraordinaria o que tal marca de cigarrillos le confiere un atractivo sexual fuera de lo común? Si le diera usted un cigarrillo a Virginia Slim o a una indígena, seguramente no exclamaría: «Hola, qué macho me siento». En cambio, a nosotros, los persuadores, nos pusieron el marco y reaccionamos. Y si ellos creyeran que todavía no reaccionamos lo suficiente, definirían otro marco nuevo, a ver si funcionaba mejor. Una de las redefiniciones más logradas de la publicidad ha sido la de Pepsi Cola. Desde tiempo casi inmemorial, la Coca-Cola ha venido siendo el refresco de cola predominante. Su historia, su tradición y su posición de mercado eran indiscutibles. Pepsi no podía hacer nada que batiera a Coca en su propio terreno. Cuando uno se enfrenta a un clásico, no sirve decir somos más clásicos que ellos. El público no se lo creería. Lo que hizo Pepsi fue cambiar las reglas del juego. Cuando se puso a hablar de la generación Pepsi y lanzó su desafío Pepsi, convirtió en fuerza su debilidad. Lo que decía Pepsi era algo así como:
Sin duda, ellos han sido los reyes, pero veamos qué pasa hoy. ¿Quiere usted un producto de ayer o uno de hoy? Estos anuncios redefinían la fuerza tradicional de Coca como una debilidad, como una indicación de que era un producto del pasado, pero no del futuro. Y redefinición el papel tradicional del segundo violín de Pepsi como una ventaja de esta compañía. ¿Qué ocurrió? Que finalmente Coke decidió jugar en el terreno de Pepsi, lanzó su paradójica nueva Coke y el resto ha pasado ya a la historia del marketing. Esperemos a ver si funciona la redefinición de Coke cuando ofrece al público tanto una antigua clásica Coke como una nueva Pepsi Coke. No obstante, el caso suministra un ejemplo clásico de redefinición, porque la batalla se centró en la imagen y nada más. Solo era cuestión de ver con cuál de los marcos se quedaba la mente de los consumidores, ya que no hay ningún contenido social inherente en una bebida carbónica y azucarada que solo sirve para estropear a uno la dentadura. Ni el sabor de Pepsi comparado con el de Coke tiene nada que sea inherentemente más contemporáneo. Pero al cambiar el marco y redefinir las condiciones, Pepsi realizó una de las mayores jugadas de marketing de la historia reciente. La redefinición del marco fue uno de los principales puntos de litigio de la demanda del general William C. Westmoreland contra la CBS por valor de $120 millones. Cuando acudió a los tribunales, Westmoreland contaba, al parecer, con un considerable papel pasado, pero no del futuro, y redefinieron el papel tradicional de segundo violín de Pepsi como una ventaja de esta compañía. Por último, Westmoreland retiró su demanda a cambio de una simple rectificación y la CBS quedó en eterna deuda de agradecimiento con las habilidades redefinidoras de Scanlon. Pensemos en la política. A medida que los especialistas en marketing y los asesores de imagen han ido jugando un papel cada vez más destacado en ese proceso, la batalla por establecer el marco se ha convertido en la parte dominante de la vida política norteamericana. A veces parece incluso la parte única. Después de los debates entre Reagan y Mondale, los periodistas se vieron asaltados por agentes de ambos partidos empeñados en imponer el matiz más favorable, el mejor marco posible a cada una de las palabras que se habían pronunciado, motivo que importaba menos el contenido que el marco en donde situarlo. Reagan fue el responsable de una de las redefiniciones más hábiles del segundo debate presidencial. Durante el primero, la cuestión de su edad había saltado al tapete por primera vez en toda la campaña. Naturalmente, eso también fue un replanteamiento del marco. La opinión pública ya estaba enterada de la edad del candidato, ¿o no? Pero su discurso titubeante y la manera en que informó él mismo la prensa redefinieron el asunto de la edad, que de simple hecho pasó a convertirse en un posible inconveniente. Durante el segundo debate, Mondale hizo insinuaciones para hacer hincapié en el inconveniente de la edad de Reagan, pero él, con su mejor acento de sorpresa fingida, dijo que no, que la acusación de la edad no debía constituir un tema de la campaña y que él no pensaba explotar la juventud y la inexperiencia de su rival. Con una sola frase redefinió por completo la cuestión, de tal manera que la misma no volviese a adquirir relevancia durante la campaña.
A muchos nos resulta más fácil la redefinición cuando nos comunicamos con los demás que cuando nos comunicamos con nosotros mismos. Si intentamos venderle a alguien nuestro coche viejo, sabemos que es necesario enmarcar nuestra presentación de manera que subraye lo que funciona bien y quite la importancia a lo que está estropeado. Si nuestro posible comprador tiene un marco diferente, nuestra tarea consistirá en cambiar su percepción. En cambio, pocos de nosotros dedicamos mucho tiempo a pensar cómo deberíamos enmarcar nuestras comunicaciones con nosotros mismos. Nos ocurre algo, nos formamos una representación interna de esa experiencia y nos figuramos que a partir de entonces hemos de vivir con ella. Piense el lector qué absurdo es eso. Es como darle la llave del encendido, poner en marcha el coche y dejar que vaya donde quiera. En realidad necesita usted aprender a comunicarse consigo mismo, empleando tanto sentido común, voluntad y persuasión, como si estuviera en una transición comercial. Necesita ponerse a enmarcar y redefinir sus experiencias de tal manera que éstas trabajen a su favor. Para comenzar basta con hacerlo al nivel del racionamiento consciente y ponderado. Todos conocemos a personas que después de un amorío desgraciado caen en una timidez tremenda, dolidas por las calabazas. Rehuyen otras relaciones subsiguientes. En realidad, esa relación anterior les ha proporcionado más alegrías que penas. Por eso les cuesta prescindir de ella. Pero la operación mental consistente en borrar los buenos recuerdos y poner énfasis en los malos es el peor marco posible para una experiencia. La solución estriba en cambiar el marco, ver las alegrías, lo que ha ganado y aprendido. Entonces se actuará a partir de un marco positivo y no negativo, lo cual permitirá iniciar en el futuro relaciones mucho mejores. Tómese un minuto para recordar 3 situaciones de la vida que le desordenen, que le desborden. ¿De cuántas maneras diferentes puede verse cada una de estas situaciones? ¿Cuántos marcos logra situar alrededor de ellas? ¿Qué se aprende al verlas de modo diferente? ¿En qué medida surgen posibilidades de actuar de manera distinta? Me parece estar oyendo a algunos de mis lectores mientras dicen, eso no es fácil. A veces me siento demasiado deprimido para hacerlo. De eso ni hablar. ¿Qué es la depresión? Es un estado. Recuerda que en este libro hemos comentado ya el tema de la disociación. Una condición previa para situarse a sí mismo en otro marco es la facultad de disociarse de la experiencia deprimente y verla bajo una perspectiva nueva. Entonces podría cambiar su representación interna y su fisiología. Si se hallaba usted en un estado de privación de sus recursos, ahora ya sabe cómo cambiarlo. Si ha colocado algo en un marco que no es favorable para usted, cambie el marco. Una manera de redefinirse consiste en cambiar el significado de una experiencia o de una conducta. Imaginemos una situación en la que alguien haga una cosa que a usted no le gusta y a cuya conducta usted atribuye algún significado especial. Podría ser el caso de un matrimonio en que el marido fuese muy aficionado a cocinar y muy deseoso de recibir alabanzas por su habilidad culinaria. La mujer guarda silencio durante la comida, con gran contrariedad por parte del hombre. Si le agrada el plato, debería decirlo. Si no dice nada, es que no le gusta.
¿Qué se podría hacer para redefinir la percepción de la conducta de su mujer? Recordemos que lo importante en esta situación eran las alabanzas. La redefinición del sentido implica modificar la percepción negativa a otra que conforme lo que el justo considera importante, y hacerlo de una manera que él no haya considerado nunca antes. Al gastrónomo le sugerimos que quizás su cónyuge gusta de sus platos y lo demuestra poniéndose a comer sin perder el tiempo en hablar. La acción vale más que las palabras, ¿no es cierto? Otra posibilidad sería la de redefinir el sentido del comportamiento mismo. Podríamos preguntarle: ¿usted mismo no ha estado nunca silencioso durante una buena comida? ¿Qué sensaciones experimentaba en ese momento? El comportamiento de la mujer no solo era preocupante dentro del marco puesto por él. En casos así, basta con un poco de flexibilidad para combinar el marco. Un segundo tipo de redefinición es el que actúa sobre un comportamiento propio que a uno mismo no le gusta. Por lo general, uno se lo censura porque no le agrada lo que dice de uno mismo como persona o no le satisface lo que consigue con él. La manera de remarcarlo es imaginar otra situación o contexto con el dicho comportamiento que pudiera servir para lograr algo que desea. Supongamos que es usted un vendedor y que ha tomado mucho trabajo en conocer su producto al dedillo, pero una vez en la situación de la venta tiende a inundar a sus clientes con tantas informaciones que los confunde, de manera que a veces pospone la decisión de comprar. La pregunta aquí es esta: ¿en qué otra coyuntura podría ser eficaz ese comportamiento? Y si se dedicase a escribir textos publicitarios o, mejor aún, documentación técnica sobre el mismo producto. Dominar una gran cantidad de información y saber cómo encontrarla incluso podría serle útil para estudiar una carrera o ayudar a sus hijos en los estudios. ¿Cómo me ve? El problema no está en el comportamiento mismo, sino en la aplicación que se le da. ¿Puede usted imaginar otros ejemplos de su propia vida? Todos los comportamientos humanos son útiles en algún contexto. El hábito de dejar las cosas para otro día quizás parezca uno de los más inútiles, pero ¿no sería bueno dejar para otro día las tristezas y los enfados, hasta aplazarlos indefinidamente? Practique ejercicios de redefinición de cualquier imagen o experiencia que sean una fuente de preocupación para usted. Piense, por ejemplo, en una persona o en un caso de esos que se convierte en una obsesión. Usted vuelve a casa después de una jornada pésima y no consigue pensar en otra cosa sino en ese proyecto ridículo que su jefe le encargó a última hora. En vez de distanciarle de él, usted se ha traído la frustración a casa. Está mirando la televisión con sus hijos y al mismo tiempo no deja de pensar con enfado en el estúpido de su jefe y en su proyecto idiota. En vez de permitir que su cerebro le amargue el fin de semana, puede aprender a redefinir la experiencia de madera que le haga sentir mejor. Comience por disociarse de él. Tome la imagen de su jefe, póngala en su mano. Píntele unas gafas de payaso, una narizota y un bigote. Póngale una voz chillona, de monigote de película de dibujos. Imagínele amistoso y amigable, diciéndole que necesita la ayuda de usted en ese proyecto. No querría ayudarle, por favor.
Después de ver la cuestión así, quizás podría imaginar que está ocupado, que a lo mejor no se acordó de pedirle lo que necesitaba hasta el último minuto. Tal vez recuerde alguna ocasión en que usted hizo lo mismo con otra persona. Pregúntese si esa situación tiene tanta importancia como para permitir que le estropee el fin de semana, y si hay motivo para continuar preocupado por una cuestión de trabajo estando en casa. No digo que el problema no sea real, quizás necesita usted un empleo nuevo o comunicarse mejor en el que actualmente ocupa, pero si ese es el caso hay que afrontar el problema, en vez de obsesionarse con algún fantasma mental que va provocando reacciones y hace que trate desagradablemente a quienes le rodean. Haga un par de veces lo que le aconsejo, y la próxima vez que hable con su jefe, quizás lo vea con gafas de payaso y con una narizota, y tal vez se tome de otra manera lo que le dice. Con ello le habrá introducido una nueva retroalimentación, feedback, y un nuevo camino para la interacción entre ambos, distinta a la anterior dinámica de estímulo-respuesta que usted habría establecido entre ambos. He utilizado estos pequeños replanteamientos para lo que muchos consideran grandes problemas. A menudo, si la situación es complicada, será preciso efectuar una serie de redefiniciones menores para alcanzar gradualmente, aunque de una manera más completa, el estado deseado. En su sentido más amplio, la redefinición del marco puede utilizarse para eliminar las sensaciones negativas de casi cualquier origen. Una de las técnicas más eficaces es la que consiste en imaginarse uno mismo en el cine y ver la experiencia que le ocupa como una película en la pantalla. Entonces puede uno acelerar la imagen como para que una escena cómica y ponerle música de circo o de organillo. Luego quizás le daría marcha atrás para ver cómo la imagen se vuelve cada vez más absurda. Ensaye esa técnica con algún asunto de los que le preocupan. Verá que pronto el mismo pierde su negatividad. La misma técnica puede servir para las fobias, solo que en este caso hay que emplearse a fondo. He aquí por qué una fobia está arraigada con frecuencia a un nivel senestésico muy profundo, por lo que será preciso distanciarse mucho más de ella para realizar una redefinición del marco que resulte eficaz. Las reacciones fóbicas son tan fuertes que pueden producirse con solo pensar en lo que uno teme. Para tratar a pacientes así hay que disociarlos varias veces de sus representaciones. A este procedimiento le llamamos doble disociación. Si tiene usted una fobia en relación con algo, ensaye el ejercicio siguiente. Retroceda mentalmente a una época en que se sintiera totalmente dueño de sus recursos y lleno de vitalidad. Retrotráigase a ese estado y experimente otra vez esas sensaciones de fuerza y confianza que en sí mismo. Ahora se verá usted mismo como si estuviera rodeado de una burbuja protectora de energía radiante. Una vez dotado de esa protección, entre en su cine mental favorito. Busque una butaca confortable y bien situada frente a una pantalla. Luego imagine que se separa usted de su cuerpo y hacia la cabina de proyección, siempre notando la burbuja protectora a su alrededor. Mire hacia abajo y ve hacia sí mismo sentado entre el público mirando a la pantalla que está en blanco. Bueno, así terminamos otro segmento más de Poder Sin Límites de Tony Robbins. Les recuerdo que nos pueden seguir en YouTube como Lector Oscuro, ahí se pueden suscribir también, pueden dejar su comentario.
Se pueden suscribir, darle me gusta y seguirnos a nuestra página de Facebook Lector Oscuro y también en las plataformas de podcast como Spotify y Apple Podcast. Nos vemos en una próxima entrega de Poder Sin Límites.